Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos noticias que van a dejar a más de uno con la boca abierta. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Y sí, amigos, tenemos información exclusiva sobre sus planes para 2025. Prepárense porque lo que viene podría cambiarlo todo, o al menos nos va a dar muchísimo de qué hablar. Así que si son fanáticos de estas dos estrellas, o simplemente les encanta estar al tanto de los últimos chismes y desarrollos en la industria, este es su vídeo. Asegúrense de quedarse hasta el final porque, de verdad, no querrán perderse ni un detalle. Y antes de sumergirnos de lleno en la bomba que les traigo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, noticias exclusivas y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, hablemos de lo que todos están esperando, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan la química que desbordaban en pantalla? Esa chispa que hizo que millones de corazones latieran al unísono. Pues bien, el tiempo ha pasado, pero parece que el destino tiene planes muy interesantes para ellos, y parece que 2025 será un año clave. Hemos estado rastreando rumores, analizando cada pista y créanme, la información que hemos recopilado es explosiva. Por un lado, tenemos a Hande Erçel. Conocida por su carisma, su belleza deslumbrante y su talento actoral innegable, Hande ha sabido mantenerse en el ojo público, no solo por sus proyectos, sino también por su estilo de vida y su impacto en la moda. Sus publicaciones en redes sociales, siempre cuidadas y llenas de elegancia, son un termómetro de su popularidad. Y lo que hemos estado observando es una preparación silenciosa, un movimiento estratégico que nos hace pensar que algo grande se está cocinando. Se rumorea con fuerza sobre un proyecto internacional que podría catapultarla aún más allá de las fronteras turcas. Hablamos de una producción de alto nivel, con un elenco de talla mundial y, lo más intrigante, con un guión que promete explorar facetas de Hande que aún no hemos visto. ¿Será una película, una serie para una plataforma de streaming global? Las especulaciones apuntan a que podría ser una colaboración con un estudio de Hollywood, lo que sin duda sería un hito en su carrera. Piensen en las posibilidades, nuevos idiomas, nuevos desafíos actorales, y la oportunidad de codearse con algunos de los nombres más importantes de la industria cinematográfica internacional. Imaginen a Hande brillando en la alfombra roja de Cannes o en los premios Oscar. Sería increíble. Además de esto, se habla de posibles colaboraciones con marcas de lujo internacionales, consolidando aún más su estatus como ícono de estilo a nivel mundial. Ya hemos visto su influencia en el mundo de la moda, pero esto podría llevarla a un nivel completamente nuevo, participando en campañas publicitarias globales y hasta quizás diseñando su propia línea. Y por el otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. El galán que conquistó a todos con su energía, su sonrisa contagiosa y su dedicación a sus personajes. Kerem no se ha quedado quieto tampoco. Ha estado explorando diferentes facetas de su carrera, desde la producción hasta proyectos que le permiten mostrar un lado más maduro y reflexivo. Los rumores sobre él giran en torno a un proyecto de cine independiente, con una temática más arriesgada y profunda. Se comenta que estaría trabajando con un director reconocido por su visión artística y por apostar por historias que invitan a la reflexión. Esto podría ser la oportunidad perfecta para que Kerem demuestre su versatilidad y se desmarque de los roles que lo hicieron famoso. Estamos hablando de personajes complejos, con dilemas morales y con un trasfondo psicológico interesante. Podríamos estar ante una actuación que le valga reconocimiento en festivales de cine, y que abra puertas a un nuevo tipo de cine para él. Además de esto, se ha especulado sobre su posible incursión en el mundo de la dirección o la escritura de guiones. Kerem siempre ha mostrado un gran interés por todas las etapas de la producción cinematográfica, y 2025 podría ser el año en que decida dar un paso adelante en estas áreas. ¿Veremos pronto a Kerem Bürsin detrás de las cámaras, contando sus propias historias? Sería fascinante. Ahora, lo que realmente ha puesto a todos a especular, y lo que ha desatado la mayor de las intrigas, es la posibilidad de que estos dos talentos, Hande y Kerem, vuelvan a cruzar sus caminos profesionalmente en 2025. Sí lo sé, parece sacado de una novela, pero las señales están ahí.
No estamos hablando de un reencuentro casual, sino de un proyecto conjunto. Imaginen la expectativa, un nuevo drama, una nueva película, algo que les permita revivir esa magia que cautivó a tantos. Las fuentes cercanas a ambos artistas, que prefieren mantenerse en el anonimato por ahora, sugieren que ha habido conversaciones, acercamientos e incluso negociaciones avanzadas. ¿Por qué esta posibilidad genera tanto revuelo? Porque su química en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo transmitía una autenticidad que rara vez se ve. Y si bien sus vidas personales han tomado rumbos diferentes, el arte tiene una forma de unir a las personas de maneras inesperadas. Un proyecto conjunto en 2025 podría ser una jugada maestra para ambos. Para Hande sería una forma de reconectar con su audiencia más fiel en Turquía mientras explora nuevos mercados. Para Kerem, sería la oportunidad de regresar a un proyecto de gran impacto mediático, pero con la madurez y experiencia que ha adquirido en los últimos años. Las opciones para este hipotético proyecto son muchas. Podría ser una adaptación de un libro superventas, una historia original escrita por un guionista de renombre, o incluso, una secuela de alguna de sus producciones pasadas, aunque esto último parece menos probable. Lo que sí es seguro es que si deciden unir fuerzas de nuevo, el mundo del entretenimiento estará pendiente. Piénsenlo, las redes sociales explotarían, los medios de comunicación harían fila para conseguir la primicia, y la demanda por verlos juntos de nuevo sería masiva. Sería sin duda uno de los eventos de entretenimiento más esperados de 2025. Hemos estado buscando detalles sobre el género, el director, el resto del elenco, pero por ahora, todo es muy hermético. Lo que sí podemos confirmar es que ambas partes parecen estar abiertas a la idea. Y esto, amigos, es lo que hace que la espera sea tan emocionante. La posibilidad de que dos de los actores más queridos de Turquía, con una historia y una conexión tan especial, vuelvan a trabajar juntos en un proyecto ambicioso para el próximo año, es algo que nos tiene sin aliento. Hemos oído hablar de posibles reuniones en eventos públicos donde se les ha visto interactuar de forma amistosa, lo que alimenta aún más los rumores de que la puerta a una colaboración está abierta. No se trata solo de nostalgia, sino de la creencia en su talento individual y en la potencia que tienen juntos. Imaginen la intensidad de un nuevo drama romántico, la chispa de una comedia inteligente, o incluso un thriller psicológico donde sus personajes tengan una relación compleja y llena de matices. Las posibilidades son infinitas. Además de este potencial proyecto juntos, ambos están trabajando en otros frentes. Hande, como mencioné, está incursionando en proyectos internacionales que podrían lanzarla al estrellato global. Se habla de su posible participación en alguna producción de Netflix o Amazon Prime, lo que la pondría en la mira de millones de espectadores en todo el mundo. Su imagen, su talento y su capacidad para conectar con el público la convierten en una candidata ideal para este tipo de producciones. Por su parte, Kerem ha estado muy activo en proyectos que exploran temas sociales y que le permiten abordar roles más desafiantes. Ha participado en cortometrajes y películas independientes que le han permitido crecer como actor y explorar nuevas narrativas. Pero volvamos a la pregunta del millón, ¿planes para 2025? Sí. Y la posibilidad de un proyecto conjunto entre Hande y Kerem es la más intrigante de todas. Aunque no podemos dar nombres concretos ni detalles definitivos todavía, lo que sí es seguro es que ambos están en un momento muy interesante de sus carreras, con ambiciones claras y con el apoyo de una base de fans leal y apasionada. El 2025 se perfila como un año de grandes sorpresas y de consolidación para estas dos estrellas. Y hasta aquí llega la información que hemos podido recopilar. Como siempre, les traemos las noticias más frescas y los rumores más jugosos del mundo del entretenimiento. La expectativa por ver qué nos depara 2025 para Hande Erçel y Kerem Bürsin es altísima, y la posibilidad de un reencuentro profesional es la guinda del pastel. Estaremos atentos a cualquier nueva información y, por supuesto, se los haremos saber de inmediato. Para resumir, amigos, los planes de Hande y Kerem para 2025 son tan emocionantes como prometedores. Hande se perfila para un gran salto internacional, con posibles proyectos en Hollywood y colaboraciones con marcas de lujo. Kerem, por su parte, está explorando el cine independiente con temáticas profundas y quizás dando sus primeros pasos en dirección o escritura. Y la gran noticia que ha encendido las redes es la creciente posibilidad de que vuelvan a unir sus talentos en un nuevo proyecto profesional. La química que mostraron en el pasado es un arma poderosa,
y si deciden capitalizarla de nuevo, será un evento de proporciones épicas. El futuro se ve brillante para ambos. Y 2025 promete ser un año lleno de sorpresas, tanto por separado como, quién sabe, quizás juntos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de estas revelaciones y que se hayan quedado tan intrigados como yo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto imaginan para ellos? Dejen sus comentarios abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con esta comunidad tan increíble que hemos formado. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.